El segundo aspecto era la iglesia como nuevo hombre. Luego vimos la iglesia como la familia de Dios. Luego vimos la iglesia como templo. La iglesia como pueblo. Vimos que la iglesia era la asamblea, los llamados fuera. Vimos también la iglesia como la obra maestra de Dios. La iglesia como el reino de los cielos. No el reino en los cielos, sino el reino de los cielos. Vimos también la iglesia como el guerrero de Dios. La iglesia como esposa de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo último que vimos fue la iglesia como la Nueva Jerusalén. Y hoy me gustaría tener un poco de comunión. Tengo poco tiempo, lo sé, estáis cansados. Sobre el privilegio y la misión de la iglesia. ¿Cuál es el privilegio? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Miren, hermanos, me llama la atención que la primera palabra que está en las Escrituras sea la palabra ve. En el principio, y la palabra principio en hebreo es bereshit. Así que la primera palabra de la Biblia es ve. Y ve en las Escrituras significa casa. Casa. Belén es la casa del pan. ¿Dónde iba a nacer aquel que es el pan de la vida? En Belén. Betel, casa de Dios. Amén. Es como si Dios desde el principio nos quisiese mostrar qué es lo que realmente hay en su corazón, qué es lo que Él quiere y para qué ha hecho Dios todo lo que ha hecho. Dios quiere una familia. Dios quiere una casa. Amén. Si nos vamos un poquito más adelante en las Escrituras, nos encontramos un hombre que va huyendo del hermano. El hermano ha hecho el plan de matarlos, porque se siente engañado por su hermano Jacob. Estoy hablando de Esaú. La madre le ha dicho a Jacob: sal de aquí, vete y no vuelvas hasta que las aguas se calmen un poco. Jacob va caminando, llega a un lugar que se llama Luz. Está cansado, tiene sueño. Coge una piedra, la pone como cabecera y tiene un sueño. Yo diría que es un sueño profético el que tiene. ¿Por qué? Porque él ve una escalera y esa escalera en cierta manera está uniendo el cielo con la tierra. Y los ángeles de Dios ascendían y descendían por esa escalera. Esa escalera luego la vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 59. Cuando el Señor Jesús está siendo bautizado, los ángeles de Dios dice que ascendían y descendían, porque en la persona de Jesús el cielo y la tierra se unen, las dos dimensiones, la dimensión espiritual de Dios y la terrenal. Cuando Jacob se despierta, se asusta, dice: ¿cuán terrible es este lugar? ¿Por qué, Jacob? ¿Por qué es terrible este lugar? Dice: porque Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Y ahora, si Jehová está ahí, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si Jehová está aquí, si su presencia está aquí, le voy a cambiar el nombre. Aunque el lugar se llama Luz, pero allí donde Dios pone su presencia, eso es casa de Dios. Amén, hermanos. Si seguimos un poco más adelante, si nos vamos al Éxodo, creo que capítulo 25,
Allí Dios le dice a Moisés algo tremendo. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Permitidme que lo lea, hermanos. Voy a mirar el reloj, porque si no, no me da tiempo. Éxodo 25, 8 y 9. Dice así, le dice el Señor, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Tú te imaginas? El Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, está diciendo, me voy a mudar. Voy a dejar el cielo como mis oficinas donde yo trabajo, pero ahora, si me hacéis una casa conforme al modelo que se te va a mostrar, yo voy a vivir, y fijaos bien, la palabra que ahí se utiliza es viviré en ellos. En ellos. Y uno se pregunta, bueno, si va a vivir en ellos, ¿para qué necesitáis? ¿Qué necesidad tenemos de un tabernáculo? Porque por medio de este tabernáculo vais a conocer quién es Dios, qué quiere Dios y qué hace Dios. Porque mi casa me va a expresar a mí. Así que, Moisés, cuídate mucho de este tabernáculo, hacerlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tú no pongas nada de tu cosecha. No pongas nada de tu buenura, ni siquiera de lo manso que eres, pongas nada, porque esto es casa de Dios, es casa para Dios. Y la casa de Dios tiene que ser como Dios dice. Yo en Málaga ahora diría, ¿cuántos dicen amén a esto? Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dolores de cabeza le he dado yo a mi Dios por querer que su casa sea como a mí me gusta? Según yo pienso, según mi opinión. Y aprendí hace años que las opiniones son como los ombligos. Cada uno tiene el suyo y todos distintos. Seguimos más adelante, hermanos. Fijaos qué privilegio. Y hay un hombre que dice la Biblia que este hombre, su corazón, es de acuerdo al corazón de Dios. No era perfecto. Este hombre hizo cosas que por la gracia de Dios, la gran mayoría, por no decir todos nosotros, ni hemos hecho ni haremos. Estoy hablando del rey David. Pero de acuerdo a las escrituras, el corazón de este hombre era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque había dos cosas que este hombre valoraba mucho, y que Dios valora mucho. Uno de ellos, su palabra, su instrucción, su enseñanza. Dos, su casa. David soñaba con la casa. Una cosa he demandado a mi Dios. Hombre, David, que eres rey, y nada más que con los problemas familiares que tienes, nada más que con esos problemas, ya deberías de pedirle otras cosas más a tu Dios. Una, que esté yo en la casa de mi Dios, que todos los días, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, pero ¿cómo termina? Y en la casa moraré, ¿por qué? Cuando se tradujo esos textos del hebreo
porque llamamos nosotros la versión de los 70. Se tradujo esos textos del hebreo al griego. ¿Sabéis cómo se tradujo esto? Y en la eclesía, como se llama este local, de mi Dios moraré por largos días. ¿Sabías eso? Nosotros pensamos que David estaba pensando en el cielo, ¿a que sí? Por eso a todo el que se muere le leemos el salmito. A todo el que se muere le leemos el salmo, porque se ha ido a la casa. Bueno, pues David tenía su corazón en una casa, pero aquí. Pero Dios le dice, has derramado mucha sangre. Tú no me vas a edificar casa. Me la va a hacer tu hijo, Salomón. ¿Y quién era Salomón? Alguien que empezó muy bien. Muy bien. Y que cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Pídele. Sabiduría. Sabiduría para gobernar tu pueblo. Salomón era un hombre sabio. Pero viene David y le dice, hijo, eres joven, pero ten cuidado, porque la casa que vas a edificar no es una casa para hombre. Es una casa para Dios. Y aunque eres muy inteligente, eres muy sabio, aquí están los platos. Aquí están los platos. Me han sido trazados por la misma mano de Dios. Otra vez igual que con Moisés. Mira que lo haga conforme al modelo. Eres muy inteligente, Salomón, pero la casa de Dios tiene que ser de acuerdo al modelo de Dios. ¿Y qué ocurre cuando se termina? ¿Qué ocurrió cuando se terminó el tabernáculo? ¿Qué ocurrió cuando se terminó el templo? La Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios vino a ese lugar. Por eso se llamó casa. Hasta nuestro Señor le llamó casa. Cuando, lleno de una ira santa, volcó la mesa de los campistas, que dijo, habéis convertido la casa de mi padre en casa, en cueva de ladrones. Casa. Fijaos que hemos empezado con una letra, ¿ves? ¿No? Con una palabrita, ¿ves? Luego seguimos con una piedra, que había servido de almohada, pero que Jehová estaba ahí. Luego algo mucho más grande, una tienda hecha de lona. Ahora ya tenemos un edificio hecho de piedra, de roca. Ya algunos están imaginando algo del apóstol Pedro, ¿verdad? Algo que dice el apóstol Pedro. Pero antes de llegar a eso, después de eso, hermanos, la casa de Dios ha ido sufriendo una transformación gloriosa. Y ahora nos encontramos que la casa de Dios es una persona. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y aquel verbo qué le ocurrió? Se hizo carne. Y si lo leéis en la versión de la Jerusalén, y tabernaculizó entre nosotros. Puso aquí su tabernáculo. ¿Dónde vivía Dios? En Jesús. En Jesús estaba Dios. Al menos Nicodemo así lo entendió. Cuando va a hablar con Jesús le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Con quién estaba Dios? Dice de Felipe, capítulo 14 de Juan, muéstranos al Padre y nos basta. Hombre, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido,
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre dónde está? En mí. Ah, claro. Por eso Jesús también era casa de Dios. También era casa de Dios. Ahora es una persona. Vamos a seguir, hermanos, porque esta persona dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Juan 12:24, queda solo. Pero si muere, ¿qué ocurre? Lleva fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto no es ni más ni menos que la vida que hay en ese grano de trigo pasa a la espiga. Si el grano muere, como Jesús murió, la vida de ese grano, ¿dónde está ahora? Timoteo 3:15, primera. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Ay, ¿cuál es la casa del Dios viviente? La iglesia. Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya no es una palabra, ni siquiera es una piedrecita. Ya no es una tienda, ni siquiera un templo de rocas, ni siquiera una persona. Ahora la vida de esa persona, ¿a dónde ha pasado? A las demás. Por tanto, ¿por qué nosotros nos llamamos Iglesia de Dios? ¿Por qué nosotros somos la casa de Dios? Porque Dios vive en nosotros. Porque si Dios no vive en nosotros, pues seremos una peña religiosa de personas fantásticas que se quieren mucho, pero que no se puede llamar casa de Dios porque Dios no está. Es la presencia de Dios en nuestras vidas que es lo que nos hace casa. Si tuviéramos aire, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ese es el privilegio de la iglesia. Pero ¿cuál es la visión? Y me di cuenta que llevo 15 minutos. Tengo 5 minutos para terminar, hermano. ¿Me perdonáis si me paso 2 minutillos más? Perdonadme, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Seguramente alguien diría, predicar el evangelio. No está mal. No está mal. Pero la misión principal de la iglesia, ya que contiene a Dios, es expresar a Dios. La misión principal, voy a repetirlo. La misión principal de la iglesia es, como contiene a Dios y ese es su privilegio, por eso es iglesia, ahora tiene que expresar a Dios. Esa es la misión. Y sabéis una cosa, cuando una iglesia expresa a Dios, el Señor añade cada día a esa iglesia aquellos que han de ser salvos. El problema es cuando la iglesia no expresa a Dios. Cuando la iglesia expresa a Dios, el Señor añade a aquellos que han de ser salvos. ¿Sabéis una cosa? Hay un par de palabras que me he aprendido y que me gustan. Una de ellas es Kiddush Hashem. Es que como la Biblia no fue escrita en castellano, pues cuando uno se va al idioma que ha sido escrito, pues uno aprende algunas cosas. Y esta palabra Kiddush Hashem significa la capacidad que Dios nos ha dado de hacer presente a Dios. Y hay otra palabra, esta me gusta menos, porque esta es Kiddush Hashem. Y eso significa esconder la presencia de Dios. ¿Tú sabes que Dios soberanamente te ha dado esa libertad?
Tú puedes mostrar su presencia o puedes esconderla. Tú puedes mostrar la presencia de Dios o puedes esconderla. Ahora, como son 5 minutos, corro. Hay 3 principios. 3 principios por los cuales Dios se expresa. 3 principios que si la iglesia las vive, expresa a Dios. El primer principio, la vida. Cuando pregunto por ahí, ¿Dios qué es? Lo primero que me dicen, Dios es amor. Y es verdad. Luego, Dios es justo. Luego viene la misericordia. Pero en muy pocos lugares, cuando he preguntado, me han dicho, Dios es vida. Dios es vida. Te voy a decir una cosa. Si Dios fuese un Dios muerto, ni amaba, ni perdonaba, ni tenía poder, ni lo sabría todo, ni podía estar en todas partes. Yo hubo un tiempo, hermano, que pensaba que, bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo, Dios tiene poder y Dios es vida. Cuando me di cuenta de que la vida es la naturaleza, el contenido y la expresión más alta del ser de Dios. Y porque Él es vida, lo que nosotros llamamos atributos de Dios salen de ese manantial. Porque Él es vida, ama. Porque Él es vida, es justo. Porque Él es vida, es misericordioso. Porque Él es vida, tiene poder. Porque Él es vida, se puede revelar. Porque Él es vida, Él puede sanar. Para los que estarán mañana aquí, mañana ampliamos esto. Hermanos, la primera misión de la iglesia es expresar a Dios como vida. Fijaos bien, hay un solo texto de las Escrituras que habla de la vida de Dios. Pero el resto de los textos dice que Dios es vida. Lo mismo que nosotros decimos, Dios no tiene mucho amor, Dios es amor. Dios no tiene algo que se llama vida. Él es la vida. Y como Dios está en Jesucristo, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermanos, no hay nada más triste que una congregación que se llame Iglesia de Dios y no se vea la vida de Dios por ningún lado. No hay nada más triste que eso. No se me olvida 400 kilómetros hice una vez porque me habían hablado y además había un hermano que tenía de una congregación estupenda. Habían hecho cosas estupendas. Y 400 kilómetros. Llegué 5 minutillos tarde. Con mi Biblia. Esta misma que tengo aquí. Me senté al final. Terminó la reunión. Me levanté. Se levantaron. Como el local es muy grande, había como un recibidor grandísimo, más grande que todo esto. Y allí estaba yo con mi Biblia. Media hora por el reloj, hermanos. Ni una sola persona se acercó a decirme, hola. Ni una sola persona. La iglesia, si contiene a Dios, tiene que mostrar lo que es Dios. La vida de Dios. La segunda cosa, hermano, y ya me estoy pasando los 5 minutos, que tiene que mostrar es
Unidad. La unidad, hermano, no es una doctrina bonita, que está bien. La unidad es la propia naturaleza de Dios. Dios es uno. Escuche, Israel. El Señor es nuestro Dios. Uno es el Señor. Jesús preguntó a alguien, ¿cuál es el primer mandamiento? Y ese alguien, Jesús le dijo, sabe por dónde va. No empezó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primero dijo esto, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor, uno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahora, hermano, no pensáis, porque todo lo que Dios hace tiene este sello. Un universo, una tierra, un hombre en la tierra. Cuando hace al hombre, y llamó el nombre de ellos, Adán. Así que Adán no era él. Adán eran ellos. Cuando este hombre cae, ¿a cuántos llama Dios de Ur de los Caldeos? A uno. De todos los pueblos de la tierra, ¿cuántos elige Dios? Al peor de todos, pero lo elige. ¿A cuál? Un pueblo. Para hacer el tabernáculo, llevar el tabernáculo de las 12 tribus, ¿cuántas? Una, la de Leví. Y de todas las familias de la tribu de Leví, el sacerdocio, ¿sobre cuántas familias? Una, la de Aarón. Y si eran 12 tribus, ¿por qué no 12 tabernáculos? Tabernáculo cada tribu, ¿no? Esta no es nuestra manera de pensar. Un tabernáculo. Y cuando entréis en la tierra prometida, ¿cuántos templos? Uno. Y esto le trajo a Jeroboam muchos problemas. Uno. ¿Cuántos mesías? Uno. ¿De qué familia vendría el rey de reyes y señor de señores aquí en esta tierra? ¿De qué familia? De una, la de David. ¿De qué tribu? De una, la de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántas esposas, cuántas novias tiene Jesús? Una. ¿Por qué todo lo que Dios hace tiene este sello? Porque Dios es uno. Dios es uno. Y algo que expresa a Dios mucho, es la unidad. ¿Y cómo podemos ser uno? Muy fácil. Muy fácil. Dejando que Dios crezca en nosotros. Cuando la naturaleza de Dios nos satura, cuando la naturaleza de Dios crece de tal manera en nosotros, que ya no digo yo, ahora es otro, no hay problema para la unidad. El problema para la unidad la tiene la carne de Luis Morata, no el Cristo que habita en Luis Morata. Mi carne sí. Una iglesia que tiene el privilegio de contener a Dios, también tiene el privilegio de expresarle, y le expresa como vida y en unidad. Y tercera cosa, y ahora sí que termino. La tercera cosa que expresa muy bien, muy bien a Dios es la santidad. Dios es santo. Dios nos dijo, y aquel que no llegue a un 50% de justicia, no entrará en el reino de los cielos. O aquel que no llegue a un 60% de amor, no entrará en el reino de los cielos. No lo digo. O aquel que no tenga un 40% de misericordia, no entrará en el reino de los cielos. No dijo eso. Pero la palabra se dice, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia tiene que expresar la santidad de Dios. Una iglesia que descuida la santidad es una iglesia que reprime a Dios. ¿Por qué reprime a Dios? Porque la simiente de Dios que está en nosotros
Lo dice Juan en su primera carta, dice no puede pecar. No nosotros. Yo sé que en mí, como dice Pablo, no mora el bien. Pero la simiente, que como dice Pablo en Gálatas, es Cristo. La simiente que hay en nosotros no puede pecar. Así que si yo no reprimo esa simiente, la santidad crece. Amén. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios, que no le presta atención, que no la escudriña, va a tener problemas con la santidad. Primero no va a saber lo que es la santidad. El Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Una iglesia que no glorifica, que no crece en santidad, es una iglesia que no glorifica a Dios. ¿Sabéis lo que es la gloria, hermano? La gloria es Dios expresado. Allí donde Dios se expresa, aquello se llena de gloria. La gloria es Dios expresado. La cabot de Dios es Dios mismo expresando en su naturaleza, su calidad, su valor y su peso. Eso es la cabot. Y Dios nos ha dado. Podemos hacer la palabreja que dije antes, que ahora no me viene a la memoria. Hacer o algo así, ¿verdad? Hacer presente a Dios. Hacer presente a Dios es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es cantar, te damos gloria, gloria, y te damos gloria, gloria. Eso no es glorificar a Dios, eso es cantar sobre la gloria. Glorificar a Dios es hacer lo que Jesús dijo. Padre, yo te he glorificado en la tierra, ¿sí? ¿Cómo? Porque la obra que me diste que hiciese, esa he hecho. He mostrado, te he expresado, como tú vives en mí, he mostrado tu calidad, tu valor, tu peso. Te he glorificado. Amén. Amén. Así que, hermanos, gracias, Señor, porque somos los contenedores del Dios vivo, uno y santo, para su gloria. Amén.